Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del Palmer Prof. El día de hoy vamos a ver las raíces de funciones utilizando la metodología de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, al igual que el de punto fijo, es un método abierto. Recordarás que la diferencia entre los métodos abiertos y los métodos cerrados es que para los métodos cerrados yo necesito tener un intervalo de inicio y un intervalo final, y la raíz debe de existir o debe de estar dentro de ese intervalo. Los métodos numéricos para raíces de funciones abiertos, nada más necesito un punto inicial, ya no necesito un intervalo. A continuación, vamos a ver la interpretación geométrica para después deducir las ecuaciones. Entonces, para la interpretación geométrica vamos a utilizar unas pequeñas gráficas. Aquí te estoy mostrando primero los ejes coordenados. El eje horizontal pertenece a la variable x y el eje vertical a la variable y. Después tenemos esta curva que puede representar a la función f de x. La idea es encontrar la raíz, es decir, en qué punto el eje x se cruza con la gráfica f de x. Lo primero que nosotros debemos de hacer es establecer un punto inicial, que en este caso le vamos a llamar x0. Una vez que yo conozco x0, debo de obtener f de x0. Es decir, cuánto vale la función en el valor de x0. Una vez que yo ya tengo f de x0, ahora debo de trazar una línea, pero esta línea tiene una característica importante, debe de ser tangente a f de x. Entonces, realmente esta línea podemos decir que es la derivada de f evaluada en x0. Esta línea se debe de extender hasta cruzar con el eje x. El punto donde f' de x choca con el eje x, nosotros le vamos a llamar x1. Y volvemos a repetir el procedimiento. Una vez que yo conozco x1, debo de obtener f de x1 y después debo de obtener la derivada. Después de que tengo la derivada, la debo de extender o debo de extender la línea hasta el cruce con el eje x. Al punto donde cruza f' de x1 con el eje x le vamos a llamar x2. Y vuelvo a hacer el procedimiento. Extiendo x2 para obtener f de x2, obtengo derivada, checo o verifico en qué parte cruza con el eje x y así sucesivamente. Ahora vamos a tratar de obtener las ecuaciones necesarias para poder establecer este método numérico. Me voy a apoyar otra vez de la gráfica para obtener las ecuaciones. Aquí tenemos otra vez los ejes coordenados, tengo la misma curva que va a ser f de x, después yo tengo que poner el punto inicial, en este caso no le voy a poner x0 porque la idea es dejarlo en términos de los índices, entonces nosotros le vamos a llamar xy. Una vez que yo ya tengo este punto, entonces este punto va a tener las siguientes coordenadas, en x va a valer xy y observa que en y va a tener 0. Ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer es calcular f de xy, que va a estar representado por este punto color amarillo. Y entonces este punto va a tener las coordenadas xy, f de xy, es decir, en x va a tener el valor de xy y en y el valor de f de xy. Ahora, el siguiente paso es obtener la línea hasta que cruce con el eje x. Esta línea debe de ser tangente, como ya se había mencionado anteriormente, entonces va a ser la derivada de f evaluada en xy. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar este punto, que es donde cruza. Ese punto, ahora nosotros le vamos a llamar xy más 1. Y ya, teniendo en cuenta esta parte, nosotros ya podemos comenzar a sacar las ecuaciones. Podemos encontrar la diferencia que hay entre xy y f de xy, y esta diferencia la vamos a sacar respecto al eje y. Entonces podemos definir una delta y como f de xy menos 0. También debemos de calcular una delta x, que si te das cuenta va a estar dada por xy menos xy más 1. Ahora, f' de x, pues recordarás de tu curso de cálculo diferencial que es la pendiente. Si no te acuerdas de la ecuación de la pendiente, aquí está este pequeño meme que descargué de redes sociales. Y entonces este meme dice, siempre estoy pendiente de ti, bebé.
esta ecuación sí es verdadera, y entonces observa que en la parte de arriba yo tengo delta y y en la parte de abajo nosotros tenemos delta x. Entonces nosotros podemos aproximar la derivada como delta y entre delta x, que en este caso va a ser f de xy menos 0 entre xy menos xy más 1. Ahora, el siguiente paso que nosotros debemos de obtener es despejar xy más 1. Entonces aquí nosotros podemos hacer esto como un producto cruzado, es decir, yo aquí puedo poner 1 y hacer 1 por f de xy y f' de xy por todo esto de acá. Vamos a hacerlo. Entonces, esto va a ser aquí f de xy por 1, que va a ser igual a f' de xy, que a su vez va a estar multiplicando por xy menos xy más 1. Ahora, esta f' de xy está multiplicando, yo la voy a pasar hacia el otro lado dividiendo. Me va a quedar entonces f de xy entre f' de xy, y esto va a ser igual a xy menos xy más 1. Esta xy está sumando, la voy a pasar al otro lado restando, y entonces me va a quedar aquí como f de xy entre f' de xy menos xy, y esto va a ser igual a menos xy más 1. Ahora pues puedo multiplicar toda la ecuación por menos 1 para quitar este signo menos. Menos 1, y entonces aquí puedo reescribir la ecuación como xy más 1 va a ser igual a xy menos f de xy entre f' de xy. Entonces, realmente es esta ecuación, y a esta ecuación se le conoce como ecuación de Newton-Raphson. Y esta ecuación es importante porque la vamos a estar utilizando para hacer las iteraciones. A continuación vamos a ver un ejemplo en donde podamos ver ya cómo se hacen las iteraciones. Y este sería el ejemplo: sea f de x igual a 2x al cuadrado más coseno cuadrado de 3x menos 7x, obtener la raíz si x0 es igual a 10. Entonces tenemos esta función, y si recordarás, lo primero que tenemos que hacer es obtener la derivada. Entonces ahora nosotros debemos de obtener la derivada. Entonces esto va a ser f' de x va a ser igual a 4x más 2 veces coseno de 3x por la derivada con respecto de x de coseno de 3x menos 7. Y esto va a ser igual a 4x menos 2 veces coseno de 3x por el seno de 3x. También esto va a ir multiplicado por 3, porque recuerda que también debo de sacar la derivada de lo que vive dentro del seno. Esto es por la regla de la cadena. Menos 7. Y entonces aquí f' de x va a ser igual a 4x menos 6 coseno de 3x por el seno de 3x menos 7. Teniendo la función original y también teniendo la derivada de la función, ya podemos comenzar a hacer las iteraciones. Una vez que nosotros tenemos la función original y la derivada, bueno, pues entonces vamos a comenzar a hacer las iteraciones. En el problema nos habían dado el valor de x0, que tenía que ser igual a 10. Después, una vez que yo ya tengo este valor de x0, los siguientes pasos es calcular f de x0 y también f' de x0. Para este paso, yo lo que tengo que hacer es que donde hay x, lo voy a quitar y ahora voy a poner x0. Lo mismo acá en la derivada, donde haya x, por ejemplo esta x de aquí, esta x de aquí y esta x de aquí, las voy a quitar y voy a poner el valor de x0, tal como se muestra en esta sección. Aquí estamos haciendo 2 por 10 al cuadrado más coseno cuadrado de 3 por 10 menos 7 por 10, y me va a dar un valor de 130.
En la derivada estoy haciendo exactamente lo mismo, donde existen x, las voy a quitar y voy a poner el valor de x0 y me va a dar un valor de 33.34481. Ahora, una vez que yo ya tengo los valores de f de x y f' de x, entonces puedo calcular x1 con esta ecuación de aquí. Utilizando los valores que nosotros ya hemos calculado, ya podemos obtener el valor de x1 y me da que ahorita vale 6.0959. Ahora debemos de calcular f de x1 y f' de x1. Nos van a dar los siguientes valores: 32.36578 y 18.28538. Ahora que ya tengo estos valores, puedo calcular el valor de x2. Para el valor de x2 necesito el valor de x1, necesito evaluar x1 en f y también necesito evaluar x1 en f'. Ahora x2 va a tener un valor de 4.325909. Teniendo x2 puedo calcular f de x2 y f' de x2. Y vamos a tener un resultado de 7.98 para f de x2 y 9.57 para f' de x2. Ahora ya puedo calcular x3. Para x3 necesito saber el valor de x2, de f de x2 y f' de x2. Entonces a x3 le corresponde 3.49151. Ahora debo de calcular f de x3 y f' de x3. Y vamos a tener los siguientes resultados: 0.1885 para f de x3 y 6.1025 para f' de x3. Una vez que yo ya tengo estos resultados preliminares, ahora puedo calcular cuánto va a valer x4. Y bueno, ahora x4 va a tener este valor, que es 3.4606. Ahora vamos a analizar los números. La diferencia entre x2 y x3 todavía es grande, es aproximadamente de 1, pero ahora hay que analizar la diferencia que hay entre x3 y x4. Si te das cuenta, 3.4 y a partir de las centésimas comienzan a cambiar. Y acá también a partir de las centésimas comienzan a cambiar. Sin embargo, el 3.4 permanece constante. Entonces podemos aquí comenzar a ver un poquito la convergencia. A continuación te voy a mostrar este código utilizando Python, Jupyter Notebook, para la implementación de esto en código. También vamos a mostrar la gráfica. Bueno, aquí ya estamos en Jupyter Notebook. Y el lenguaje que vamos a utilizar va a ser Python. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el método numérico de forma arcaica. Y ya después vamos a meterlo todo en una función y para poder analizar toda la información que se va a ir generando por la ejecución de este método. El código va a estar en un repositorio y el link lo voy a dejar en la descripción. Entonces, aquí ya nada más es cuestión de darle play a las celdas. Nada más recordando, tenemos que sacar la raíz de esta función. Tenemos un valor inicial de x0 igual a 10. Entonces, en esta primera celda, lo que estamos haciendo aquí es incluir el módulo de Python para poder hacer librerías. Acá estamos incluyendo el módulo de Python para las funciones trigonométricas y en general con esto puedes hacer más operaciones matemáticas. Y todo esto es para la impresión. Aunque en este notebook no vamos a imprimir nada, o bueno, no vamos a hacer gráficas de nada. Vamos a darle play para que se vaya cargando en memoria. A continuación, en esta celda, lo que estoy haciendo es definir una función que se va a encargar de evaluar f de x. Entonces va a hacer el cálculo y me lo va a regresar cada vez que yo mande a llamar esta función. Ok, después estoy haciendo otra función que se llama f-dot. Y en esta función lo que voy a hacer es calcular los valores de la derivada de f. Ok, en esta parte estoy haciendo un vector x y aquí voy a ir guardando el valor que va a ir tomando la raíz a lo largo de las iteraciones. Y también tengo aquí un vector e
que es el vector en donde voy a ir guardando todos los cálculos de los errores. Esto para más adelante poder hacer un análisis. Estoy poniendo aquí i igual a 0, en donde en i voy a ir y lo voy a utilizar para los índices y también para hacer las cuentas o saber cuántas ejecuciones van. Debo de darle play para que se cargue, se generen las cosas en memoria. Acá estamos definiendo x init, x inicial igual a 10. Y ahora lo que estamos haciendo aquí en esta parte es muy importante. Recordarás que, bueno, x es una xvec, es un vector, es una lista. Y entonces, para agregar elementos en la última posición de la lista, tengo que utilizar el método append y entre paréntesis debo de poner el elemento que yo quiero agregar. Entonces, aquí en esta parte que estoy sombreando, lo que yo voy a hacer es agregar xinit al vector. Y también aquí estoy agregando 1, el valor de 1, al vector donde estoy guardando los errores. Voy a darle play. Y aquí a propósito ya estoy poniendo iteraciones porque aquí es donde la idea más adelante va a ser poner ahí un bucle. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular f de x, y en este caso xi, o sea, x actual, y eso lo vamos a hacer aquí en esta parte, ¿sale? Observa que aquí estoy mandando a llamar la función que previamente definimos y le estoy mandando xvec i, es decir, le estoy mandando x0. Entonces, vamos a calcular f de x0. Aquí, en esta parte, lo que nosotros vamos a calcular va a ser f de x, la derivada de f de x en x0. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos estos dos cálculos, el siguiente paso es calcular xi más 1, que en este caso, xi más 1, pues si i vale 0, entonces realmente vamos a estar calculando x1. Entonces, x1, aquí estoy poniendo aquí la ecuación de Newton-Raphson, por si no recuerdas, y entonces observa que es xi menos f de xi entre la derivada de f de xi. Entonces, calculamos aquí xi más 1, es decir, x1, y lo vamos a agregar en la siguiente posición. Aquí tengo un error, aquí sería simplemente i más 1. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es que recuerda que ahorita en esta iteración i vale 0, entonces i más 1. No, estaba bien. Entonces aquí nosotros tenemos xi. En x recuerda que ya tenemos el valor de x0. Entonces con esto lo que vamos a hacer es agregar el valor de x1. Entonces ahí ya, ahorita en este vector ya estaría x0 y x1. Ahora, la siguiente parte que yo tengo que hacer es calcular el error, que el error es el xi más 1 menos xi, a todo eso le debo de sacar el valor absoluto, que es esta parte de aquí. Esto me va a ayudar a saber cuánto he cambiado entre la iteración actual y la siguiente. Y ya después estoy agregando ese valor a el vector de errores. Entonces, ahorita el vector de errores tiene el 1, que es por default, y tiene el vector, y tiene el valor de x0, y tiene el valor del valor absoluto de x1 menos x0. Ahora, aquí simplemente estamos imprimiendo los vectores, ¿sale? Para verificar las cosas. Entonces, si te das cuenta, la primera vez x debe de tener 10, después tiene 1, este es el vector del error, después x tiene x1 va a ser 6.16 y el error va a ser de 3.83. Ahora, pues ya se hicieron todos los cálculos de esta iteración. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es sumarle 1 a i, para que ahora nosotros calculemos x2 teniendo como base x1. Entonces, aquí le vamos a dar play y debo de regresar otra vez aquí en esta parte hasta esta celda que dice iteraciones. Y debo de darle play otra vez a todas y cada una de las celdas. Y bueno, vamos a ver qué va a estar pasando. Ya no me voy a detener tanto a explicar. Lo que me interesa es ver
el comportamiento de X y E. ¿Ok? Aquí quiero que observes que ya calculamos el error, perdón, ya calculamos el valor de X2. Recuerda que para calcular este X2 nosotros tuvimos que utilizar este valor de X1. Y acá quiero que observes que el error también cada vez se va haciendo más pequeño. Este 1 al inicio pues fue lo que nosotros pusimos por default. Después se fue a casi 4, pero observa que ahorita ya estamos en 1.7, ¿no? Entonces va disminuyendo y ya. Tengo que correr otra vez hasta i igual a i más 1. Esto es para que ahora calculemos x3 utilizando la información que tenemos guardado en x2. Entonces para eso otra vez tengo que venir aquí en esta celda donde dice iteraciones, irle dando play a todo. Y aquí ya está. Observa que ya tenemos aquí el valor de 3.29, 84 y acá ya tenemos el error que pues se va haciendo un poco más pequeño. Ahorita tiene un valor de 1.1454. Y así puedo pasarme toda la tarde dándole play a todo esto. Pero la idea es que cuando tú estás haciendo un método numérico, pues generes tu función para que más adelante puedas mandarla a llamar sin ningún problema. Para eso yo ya tengo aquí desarrollado todo este programa. Es muy similar al anterior. Lo que estoy haciendo aquí es que cambiamos pusimos todo en funciones. Entonces aquí simplemente le vamos a dar play a las cosas. Bueno, déjame resetear todo. Primero guardo y ahora le damos en kernel, restart and clear output. Ok. Entonces, ahora voy a darle play. Acá en esta parte no hemos cambiado absolutamente nada. Estamos cargando ahora todas las librerías que necesitamos. Aquí nosotros estamos declarando la función para f de x, declarando la función para f' de x, y aquí está todo el método numérico. Si te das cuenta, es algo bien pequeñito, que es esto de aquí. La función se va a llamar Newton-Raphson. Yo aquí nada más necesito como argumento el valor inicial. Tengo como argumento predefinido el máximo de iteraciones es 50. Es decir, si yo ya llegué a las iteraciones 50 y esto no converge, pues entonces simplemente va a cortar la ejecución. Por último, aquí estoy poniendo un criterio de paro. Yo quiero que deje de hacer iteraciones bajo dos condiciones. La primera condición es que si ya llegué a la iteración 50 y no ha convergido, ya quiero que pare. La segunda opción es que si el error que voy generando es menor a 0.0001, entonces ya puedo parar. Y bueno, aquí estamos haciendo algunos cambios. Si te das cuenta, este es xvec, donde voy a guardar todos los valores de x, donde voy a guardar todos los valores del error. Agrego el x inicial, agrego un valor aleatorio para el error, pongo i igual a 0, que es la cuenta, y aquí ya comienzo a hacer todo, ¿no? Aquí es mientras i, es decir, recuerda que en i yo estoy guardando el índice, entonces mientras el índice sea menor de 50, pues entonces podemos hacer las iteraciones. Entonces aquí estoy calculando f actual, sale f' actual, y aquí estamos calculando el xi más 1. Entonces, ya una vez que calculé x y más 1, lo agrego al vector x. Aquí estoy calculando el error, lo agrego al vector de errores. Y ahora pregunto, oye, ¿el error actual es menor al error permitido? Si sí, pues entonces recuerda que con la instrucción break yo lo que hago es salir completamente del bucle. Y si no, pues le aumento 1 a la variable i. Y ya, si yo en el momento en el que yo salgo del bucle, pues entonces me vengo aquí a esta línea, si observas es la línea 19, y entonces simplemente le regreso al usuario o al programa principal el vector de x y el vector del error. Esto para más adelante poder hacer el ploteo. Entonces aquí voy a correr esta celda y en esta sección simplemente vamos a darle play. Observa que ya me brincó automáticamente a la siguiente celda. Eso quiere decir que todo funcionó bien. Y ahora vamos a imprimir, vamos a darle play a esta celda y aquí está. Quiero que observes que comenzamos en 10
y esto comienza a bajar hasta aproximadamente 3 puntos y algo, ¿no? Ahorita vamos a ver la gráfica de la función. Y vamos a observar el error. Observa que la línea verde es el error, comenzamos en 1. Recordarás que el primer error o bajo la primera iteración llega casi a 4, y aquí está, y de ahí comienza a bajar hasta llegar prácticamente al 0. Entonces, esto quiere decir que el método está convergiendo. ¿Sale? Hay dos maneras de saber que el método converge. La más fiable es el error, y la otra, cuando tenemos la gráfica, es que el valor de la raíz no está oscilando y tiende a permanecer constante. Y bueno, ya por último, aquí voy a imprimir el vector X, que va a ser los valores que nos ha estado arrojando. Recuerda que comenzamos con 10, bajamos a 6, 4, 3.29, 3.44, 3.4456, 4456 y así. Ahora, voy a utilizar un graficador en línea para que voy a graficar la función original. Ok, muy bien. Aquí lo vamos a poner tantito. Entonces, recuerda, vamos a meter aquí la función original. Entonces, esto es x cuadrada más coseno de 3x, y todo eso lo debo de elevar al cuadrado, menos 7x. Entonces, esta realmente es la función, pues sí, la función en la cual nosotros queremos encontrar las raíces. Y observa aquí, la raíz está en 3.446. Esta fue la raíz que nosotros encontramos. Y acá, si nosotros vamos, aquí está 3.4456. Entonces, pues coincide, ¿no? Nos acercamos bastante. Ahora, si tú quisieras tener un manejo todavía más fino, pues podemos aquí, por ejemplo, agregar otro 0 en la parte del error. Y bueno, pues le damos play, le damos play. Aquí, por ejemplo, hicimos hasta 7 iteraciones. Y aquí, pues otra vez tenemos el valor de 3.4456. Que en contraste, pues acá es 3.446, ¿no? Entonces, cada vez nos vamos acercando más. Ahora, quiero que observes que nosotros aquí tenemos la otra raíz, que es 0.128. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar ahorita este valor de 10 y a lo mejor vamos a ponerlo x0 igual a 0. Y vamos a otra vez a ejecutar todo. Y ya por último imprimimos el valor de x y observa aquí que ahora estamos encontrando la otra raíz, que aquí la está marcando como 0.1275, y si nosotros ponemos el graficador, pues está aquí en 0.128. Entonces también otra vez nos estamos acercando mucho a la raíz. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes dudas o preguntas, también algún comentario, aquí te dejo mis redes sociales, te puedo atender por ahí. O si eres alumno presencial de algún curso mío, seguramente tienes mis datos de contacto. También te puedo atender por esa vía. Si te ha gustado el video o consideras que te ha sido útil, te invito a que le des like, lo compartas y también suscríbete al canal en YouTube y dale click en la campanita para que te mande notificación cada vez que se suba un nuevo material. Nos estamos viendo en el siguiente video de Palmer Prof. ¡Saludos!